amigas, estamos conversando con Olga González, antropóloga de la Universidad de Macalester College, sobre el tema de la memoria, y me contaba ya cómo la gente se pasa de largo. Se pasa de largo. Sin embargo, hubo un seminario de 3 días con debate, crítica. ¿Cómo has visto ese otro espacio, que es un espacio donde sí ha habido bastante elaboración en los últimos años? ¿Tú crees que hay cosas nuevas después del informe? ¿Cómo lo ves tú? En términos, o sea, yo creo que hay cosas nuevas en términos, creo que han faltado cosas que no sabemos que vienen, que tienen relación con las regiones, con las provincias, ¿no? Aunque sí hubo la presentación del trabajo de gente más joven a través de un concurso que se hizo a través de talleres, ¿no? Me pareció muy interesante lo que aprendemos a través de Jo Marie Bert, ¿no? Acerca del caso de Ajomarca con Telmo Hurtado. Creo que a mí me traía a colación el libro de Verbinski, de Chilingo, ¿no? Que es un caso parecido en el cual él también quiere reclamarle a sus superiores, ¿no? Por una tarea bien cumplida. Claro. Y los encara en el juicio. Y los encara en el juicio, ¿no? Y es un poco el caso de Telmo Hurtado, que un poco que sale de la línea, ¿no? O de la versión de la narrativa más común, ¿no? Me pareció también interesante la exposición de Cecilia Méndez, la historiadora, provocador en términos de ideas, ¿no? No sé cuánto pueda funcionar, porque el término de guerra civil para hablar acerca del conflicto armado interno, si ya el término conflicto armado interno nos trae problemas, el de guerra civil de guerra civil probablemente es tan parecido, porque y bueno, en el caso de los militares, o sea, que tanto van a aceptar la guerra civil y poner a ambos grupos en términos de igualdad, ¿no? Que es lo mismo que pasa con el conflicto armado interno, ¿no? De lo cual también escribió Tony Zapata recientemente, ¿no? Claro. Sí, ahora... Entonces hay ideas, ¿no? Hay ideas, y creo que lo que pasa es que las palabras son importantes, pero a la misma vez no sé si nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Claro, esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Que hay debates que uno puede pueden decir, ser bueno, hasta el infinito. Sí, puedes tener razón, sustento y base para decir esto, pero no necesariamente eso va a poder calar, penetrar en la sociedad, en la opinión pública, ¿no? Exactamente. Y ahí pensaba que a mí me ha llamado la atención en esta ocasión que, a pesar de que han habido algunas críticas, han habido menos críticas que otras veces. En el seminario. No, digo, en general. En general. ¿no? O sea, pero ya es, más bien uno dice ahí, bueno, ¿será que la lógica es, bueno, ignorémoslo y que sigan ahí encerrados en sus cenáculos discutiendo el tema? ¿Tú crees que hay algo de eso también de los sectores que no quieren saber nada del tema, ni del conflicto armado interno, ni del pasado? Ay, definitivamente, sí. O sea, el común de la gente... Cuando a mí ni siquiera me preguntan lo que hacen, mucha gente de mis familiares o mis amigos, ¿no? Y cuando le digo que me voy al ojo, y yo, ¿al ojo que qué? Claro. ¿Qué es eso? Hay un desconocimiento, pero también un desinterés. Hay una dificultad para reconocer, o sea, que todavía la discriminación, la desigualdad y el racismo, ¿no? Son problemas, ¿no? Presentes y no del pasado, ¿no? Y que si queremos mirar hacia adelante tenemos que abordar esos temas, sea mirando al pasado de la violencia política o abordándolo desde el presente para adelante, pero que se tienen que manejar, ¿no? Ahora, tú trabajaste muchos años, tu tesis es sobre Sarwa, ¿no? Una comunidad que vivió el conflicto, digamos, en toda su plenitud. Los procesos en estas zonas son distintos al proceso que vemos aquí en Lima. ¿Cuáles son las diferencias? Son distintos, ¿no? sí. Cuando yo regresé a Sarwa hace 2 años, y esto es algo nuevo que voy a incluir en el libro, hay 2 casos de desapariciones que fueron importantes, ¿no? Uno del cual no hablo en el libro porque me centro en un caso específico, pero que de todas maneras no afecta el argumento. Pero me encontré con este hijo que buscaba a su padre.
Y este hijo que buscaba a su padre regresa después de muchísimos años, él ya evangélico, y me dice que él tenía un enorme resentimiento con el pueblo, porque en el pueblo mataron a su padre acusándolo de senderismo, de senderista, cuando en realidad había sido un caso de adulterio. Entonces, acusándolo debido a un problema más bien entre familias, habían terminado utilizando el contexto de la guerra para resolver el problema familiar. El cuerpo, bueno, lo entierran, lo desaparecen, ¿no? Y él regresa después de muchos años, pero al regresar acompaña al grupo, al fiscal que está, al equipo, ¿no? De antropología forense que está trabajando en Huamanquiquia y están llegando a Hechagua, que es un anexo de Sarwa donde hay una fosa común también, ¿no? Con víctimas de Huamanquiquia, de Uchu, de Tinca. Y le dice al fiscal, pregunta qué es lo que puede hacer para recuperar el cuerpo de sus padres, ¿no? Y él dice, bueno, cuando ubiquen la fosa, nos contactan, ¿no? Y él, en lugar de resolverlo por esa vía, ¿no? Lo que busca es resolverlo de manera más interna. Y entonces estas son microprocesos de reconciliación, si se puede llamar así de alguna manera. Porque él me dice, bueno, estas son personas mayores, tienen hijos, tienen nietos. Yo tampoco quiero destruirles la vida, pero quiero ubicar a mi padre, quiero que ellos acepten su culpa, ¿no? Y quiero que ellos lo desentierren. Y o sea, no quiero irme a un proceso judicial. No quiere. Entonces él les dice, bueno, queremos negociar, ¿no? Este proceso de esta manera, no va al proceso judicial, hace que desentierren al padre, ¿no? Y hay un proceso de perdón también, o sea, ellos lloran y agradecen, ¿no? Agradecen que no los haya denunciado a la justicia. Ahora, pero esto es visto como desde una perspectiva de derechos humanos o de justicia transicional. Eso no funciona, eso sería impunidad, exactamente. Ahora, ¿cómo encontramos ese equilibrio? Porque yo lo he visto también en varias comunidades, ¿no? La gente te dice, bueno, sí, él era mando senderista, pero bueno, ya pasaron 20 años, ya nos pidió perdón. Ya es parte de la comunidad, y como dice la gente en el campo, un brazo es un brazo, es diferente que en la ciudad, ¿no? Y bueno, y es así la convivencia, ¿no? O sea, entre prójimos se mataron, pero entre prójimos también se han reconciliado, entre prójimos han negociado sus propios procesos. Pero claro, es complejo porque entonces quiere decir que si se puede dar a nivel de la comunidad, se puede dar a nivel de país, que es lo que uno viene escuchando, ¿no? Claro. En términos del Movadef, ¿no? En términos de los militares, ¿no? Que en realidad ahí el punto de concordancia es amnistía para todos. Claro. Ayer que estaba en la Plaza de Armas, la cantidad de debates, de discusiones a grito pelado que se daban era impresionante. En Plaza Martín. En la Plaza San Martín, en el evento del encuentro de la memoria, el encuentro por la memoria, encuentro por la memoria. Y en los laberintos, esta instalación que habían formado, ¿no? Basado en casos emblemáticos, bueno, en una serie de casos no solamente emblemáticos, pero todos basados en la CBR, una línea de tiempo habían construido los del Museo de Arte Museo Itinerante de Arte por la Memoria. Y lo que era interesante es que cada quien se fijaba de manera distinta en diferentes cosas y resaltaba diferentes puntos. Pero en las varias conversaciones conversé con simpatizantes del MRTA, simpatizantes de Sendero, entre ellos hubo conversaciones, entre ellos hubo discusiones sangrientas prácticamente también, ¿no? Y lo que era muy curioso era la utilización de las comisiones de verdad, ¿no? Los informes para avalar sus puntos de vista. Los senderistas, los prosenderistas hablaban de cómo esto había sido una guerra interna, que el informe de la verdad decía claramente que esto era un conflicto armado interno,
¿no? Entonces, por lo tanto, justificaba amnistía. La gente de simpatizante del MRTA también hablaba de amnistía, porque justificando, basándose en la amnistía que consiguieron los perpetradores durante el proceso de la Comisión de Verdad y Reconciliación en Sudáfrica. Claro. Entonces, la utilización de los mismos instrumentos que deberían ser utilizados en términos de las recomendaciones, ahora, además para conseguir justicia, ¿no? Y reparaciones, pero a favor de posiciones que alimentarían pues una cultura de impunidad, ¿no? O sea que es complicado porque... Pero el tema está ahí entonces. Está ahí. O sea, uno pasa de largo, pero si uno entra a la discusión, todo el mundo tiene una posición. Todo el mundo tiene una posición. Todo el mundo tiene una posición, sí. Hasta los más jóvenes, ¿no? Comienzan a escuchar a los otros, o de repente alguien que es mayor, como este simpatizante del MRT, estaba yo hablando con un joven que me decía, bueno, yo solamente tenía 7 años, me acuerdo poco, pero me acuerdo que mi mamá se asustó después de que capturaron a Abimael Guzmán y que iban a secuestrar a los niños, entonces ya me llevaba todos los días al colegio, porque hablaba del secuestro de niños que iban a ser intercambiados por prisioneros senderistas. Claro, todas estas ¿no? leyendas entonces urbanas, había un montón de leyendas urbanas y siguió hablando sus puntos de vista, ¿no? Acerca de que pensaba, bueno, ni uno ni el otro, sino que los dos habían cometido violencia, Sendero y los militares, ¿no? Y que la violencia a las víctimas pues habían sido la mayoría las personas quechohablantes, ¿no? Y el simpatizante del MRTA lo escuchaba atentamente. Entonces yo le pregunto, me parece que usted está interesado en la conversación. Es que el joven hay que rectificarlo, ¿no? hay que rectificar, está equivocado. Sí, está equivocado, entonces se acercan a darles clase, ¿no? Pero todo el mundo tiene su opinión y a mí me parece que lo rico es, a pesar de lo contencioso, es que la gente tiene menos miedo de hablar ahí en público, ¿no? Claro. Cosa que no pasaba en la época de Fujimori, claro, ya nadie quería hablar, obviamente, claro, ¿no? Entonces, claro, y había gente que decía, ahorita podemos hablar en público, ya lo vemos, mi punto de vista es diferente al tuyo, ¿ah? Pero podemos hablar en público. Y de repente no se trata de un proceso democrático en el cual vamos a alcanzar consensos, sino en el cual... La discrepancia tiene que quedar abierta y las voces tienen que escucharse. Exactamente, ¿no? Y las voces tienen que escucharse. Y no va a haber nada que represente el todo. Olga, se nos ha ido el tiempo, pero cuando Olga venga a presentar su libro, va a venir de todas maneras al programa para conversar sobre él. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Sé que ya te estás yendo, un segundito. Sí. Amigos y amigas, todavía tenemos más en el arriero. Hoy jueves vamos a volver con Paula Scriven, psicóloga con quien vamos a trabajar sobre otra dimensión, y es el trabajo que Demus está haciendo en salud mental comunitaria con las mujeres víctimas de la violencia sexual en Huancavelica. No se vayan.